Un saludo de bienvenida para todos mis estudiantes de Sociología General. Bienvenidos a su asignatura de Sociología General que se sirve en el Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador. El día de hoy es una sesión de naturaleza introductoria. Es la primera sesión de clase que tenemos con ustedes en esta asignatura. Antes hemos estado con filosofía y vamos a hacer en esta ocasión tres cosas fundamentales. Primero, vamos a compartir con ustedes alguna información que es de vital importancia para el éxito académico de todos los estudiantes que se han inscrito. Vamos a ver cuáles van a ser los mecanismos de evaluación, algunas recomendaciones importantes. Lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a tratar de dejar muy en claro por qué tanto la asignatura de filosofía como de sociología están y realmente deben estar en el plan de estudios de los futuros profesionales de la contaduría pública y de la administración de empresas en la Universidad de El Salvador. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué estas asignaturas de naturaleza humanística deben estar y están en el plan de estudios? ¿Por qué? Vamos a responder a esa pregunta. ¿Por qué están ahí y para qué están ahí? Y la tercera cosa que vamos a hacer es, vamos a tratar de esclarecer puntualmente cuáles son los aportes de la sociología al campo de la economía, cómo se correlacionan ambas ciencias, es decir, la ciencia sociológica con la ciencia económica, para mostrar los vínculos que hay entre ambas disciplinas del conocimiento. Abordando lo primero, quiero decirles que vamos a trabajar en forma muy similar a como lo hicimos en el ciclo anterior en la asignatura de Filosofía General. En primer lugar, ya desde ayer, ¿verdad? Prácticamente desde el domingo, los estudiantes, a petición mía, ¿verdad? Los estudiantes, algún estudiante ha tomado la iniciativa de constituir un grupo de WhatsApp del ciclo del grupo teórico 01 y también un grupo de WhatsApp del grupo teórico 02. Primero, quiero dejar muy en claro que yo como catedrático no administro ninguno de los dos grupos de WhatsApp. Ambos grupos están administrados por un estudiante del grupo teórico 01 y de la misma manera por un estudiante del grupo teórico 02. No soy yo, como catedrático a cargo de la asignatura, el que ha construido los grupos de WhatsApp. Así que, por favor, a mí no me pidan que yo que los incluya, ¿verdad? O los admita, porque yo no tengo esa facultad. Ustedes como estudiantes pertenecientes a cualquiera de los dos grupos, 01 o 02, tienen que contactarse con la persona que administra el grupo de WhatsApp para que los pueda admitir. Así que yo no puedo, digamos, admitirlos porque yo no administro esos grupos. Obviamente, el propósito de la constitución de los grupos de WhatsApp es para estar mejor comunicados, para escuchar inquietudes académicas, para responder preguntas de mi parte, ¿verdad? Es para la comunicación ágil entre ustedes y mi persona. Ese es el propósito fundamental de la constitución de los grupos de WhatsApp. Las notas, ¿verdad? Las notas, igual que lo hicimos en Filosofía General, ¿verdad?
voy a enviárselas siempre a su correo institucional, de la misma manera que se hizo en Filosofía General. Y los exámenes se van a hacer de la misma manera, ¿sí? Yo, digamos una semana antes de la fecha del examen, yo voy a enviarles las preguntas. Bueno, una semana antes no, ¿verdad? Pero sí voy a avisarles de que ya viene el examen, ¿verdad? Y que se preparen a través de mi cuenta de Facebook, a través de mi muro de Facebook. Ahí es donde yo voy a postear, digamos, mi comunicación. Lo único que va a cambiar es que en Filosofía General prácticamente yo les daba a ustedes casi 36 horas para que ustedes respondieran las preguntas del examen parcial. Tenían prácticamente 36 horas. En Filosofía General no vamos a dar tanto tiempo. En Filosofía General vamos a dar 24 horas. 24 horas para responder las preguntas del examen parcial, ¿sí? De tal manera que en mi cuenta de Facebook yo voy a compartir con ustedes las preguntas del examen parcial, digamos a las 8 de la mañana de un día X, puede ser un día lunes, martes, y el siguiente día a las 8 de la mañana va a ser la fecha tope para que usted me envíe a mi correo institucional las respuestas de su examen parcial. Va a tener 24 horas, ya no va a tener 36 horas, sino 24. Creo que es bastante tiempo, sobre todo para personas tan listas como ustedes. 24 horas pues es más que suficiente. Esa es la única diferencia, la diferencia va a ser de tiempo. De ahí los procedimientos siguen siendo prácticamente los mismos. No he cambiado los procedimientos porque prácticamente nos ha ido bien, es decir, hemos salido bien, con éxito, desde que yo implementé esta metodología. Entonces, no ha habido queja de nadie, todo ha ido bien. Ha habido bastante éxito académico, ¿verdad? Y entonces yo por eso he optado por mantener esta metodología. Las clases siempre voy a estarlas yo impartiendo a través de Facebook Live, y luego las clases quedarían grabadas, ahí estarían a su disposición, porque van a quedar grabadas en mi muro de Facebook, y además las voy a postear en mi canal cultural de YouTube, igual que lo hicimos en Filosofía General. Mis clases van a quedar ahí al acceso de todos. Usted puede ver las clases a la hora que mejor le parezca, porque van a quedar ahí grabadas, ¿sí? Igual que en Filosofía General. Pero eventualmente yo voy a abrir otra plataforma, la plataforma de Moodle, y también voy a postear mis clases en esa plataforma. Se va a tener 3 vías de acceso, ¿sí? El acceso de Facebook Live, de forma directa. Las clases van a quedar grabadas en mi muro. Segundo, las clases también van a quedar grabadas en mi ¿cómo se llama? Canal cultural de YouTube. Y tercero, en la plataforma de Moodle. También ahí vamos a dejarlas colgadas, las clases. Para el uso de la plataforma, yo en un momento específico les voy a explicar cómo vamos a hacer, cómo vamos a acceder, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a dar dos clases a la semana. El día lunes, ¿verdad? Habrá clases para todos, para 01 y 02, ¿sí? A esta hora, es decir, de 11 de la mañana a las 12, día lunes. Pero es una clase que no es solo para el 01, sino que está al acceso también del grupo teórico 02, día lunes.
El día jueves voy a dar la segunda clase en un horario de 4 p.m. a 5 p.m. ¿Sí? Y igual, de la misma manera es una clase para ambos grupos, grupo teórico 01, grupo teórico 02. ¿Sí? Así que por favor estén pendientes. Espero que esto que estoy compartiendo con ustedes quede sumamente claro. Lo mismo que hicimos en filosofía, ¿sí? Y que lo hicimos con éxito. No ha habido quejas o reclamos. Al parecer todo ha ido muy bien. Porque mis clases ahí están grabadas. Usted puede acceder a las clases a la hora que mejor le parezca. Y aunque lo recomendable, ¿verdad? Lo mejor es que usted vea mis clases en vivo, así como lo está haciendo de esta forma, en este momento. Eso es lo ideal. Vaya, los mecanismos de evaluación van a ser los mismos mecanismos que utilizamos en filosofía general. Habrán 4 exámenes parciales, ¿sí? Y cada examen parcial tendrá una ponderación del 20% de la nota global. Cada examen vale el 20%. Y el cuarto examen será pues el examen final, ¿verdad? ¿Sí? Y luego habrá al final, como lo hicimos en filosofía general, habrá un trabajo de investigación sociológica, el cual también valdrá el 20%. Por tanto, ahí juntamos el 100%. Entonces, estamos hablando de 4 exámenes parciales y un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación va a ser de naturaleza individual. No vamos a trabajar en grupo por motivos obvios de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el trabajo de investigación va a ser de esa forma. Quiero advertirles, un poco por experiencia que se ha dado en el departamento a nivel general, nosotros hemos encontrado que muchos estudiantes han sucumbido a la tentación de copiar, de tal manera que a veces ante digamos, en un examen parcial, ante determinadas preguntas, pues prácticamente me están enviando el mismo archivo, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Y entonces quiero hacerles una advertencia. Cuando yo encuentre esa situación de que 4 personas están contestando no parecido, sino igual, con sus comas y sus puntos, todo igual, eso no puede ser. Bueno, sí, pues puede ser, pero no debe ser. Y entonces yo voy a ponerle 0 a los 4 parciales. Porque eso a mí me estaría indicando claramente que ahí ha habido fraude académico, ¿verdad? No es posible que 4 personas estén mandándome exactamente igual. No es parecido, sino igual las respuestas. Así que quiero advertirles para que no tengamos una mala experiencia en el futuro. Seamos honorables, seamos honestos, contestemos con nuestras capacidades que las tienen, ¿sí? Honradamente conteste sus exámenes parciales y supere la tentación de andar copiando a los compañeros o compañeras, ¿verdad? Le advierto que si yo noto o descubro que hay fraude en el sentido que le estoy explicando, de copia, así, vil copia, yo voy a suspender en el sentido de que les voy a poner 0 a todos los exámenes, todos los archivos que vienen igualitos, todos van a tener 0. Y ahí está la prueba de que de que no es posible que 2 cabezotas, 3 cabezotas estén pensando exactamente lo mismo.
no parecido, sino igual, con sus puntos y sus comas, toda la frase, todo. Eso es materialmente imposible, ¿verdad? Así es de que, por favor, atiendan mi advertencia y seamos muy honestos en el tratamiento de nuestros exámenes parciales. No copiemos, en pocas palabras, hombre. Hagámoslo todo así de forma muy honesta y vamos a salir bien. Entonces los mecanismos de evaluación serían esos: 4 parciales y un trabajo de investigación final. Cada mecanismo de evaluación tiene una ponderación del 20%, ¿verdad? Y si son 5 mecanismos, pues al final sumaríamos el 100%. Quiero decirles que yo entro al tratamiento de sociología en general con la idea de que seamos un equipo de trabajo, ustedes y yo, docentes, yo como docente y ustedes como estudiantes, constituyamos un equipo de trabajo que vamos a luchar por el éxito, para que todos puedan aprobar su curso. Y yo, a la hora de ver un examen parcial, voy a ver más lo positivo que lo negativo. O sea, no voy a andar buscando ver dónde te equivocaste, sino más bien qué es lo que se puede rescatar, qué es lo bueno que estás planteando. Son dos perspectivas, es decir, si un docente con una mentalidad inquisitiva, como si fuera una especie de tribunal o una especie de inquisición, ¿verdad? Anda buscando solo lo negativo, pero con una visión negativa de descalificar al otro, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a buscar más bien qué es lo rescatable, qué es lo bueno que dijiste, ¿sí? No me voy a centrar en ver lo negativo, sino exactamente lo positivo. Ese va a ser mi espíritu. Y también quiero enfatizarles que nos constituyamos como en un equipo de trabajo en donde nos vamos a respetar mutuamente. Y también como personas vamos a tratar de buscar siempre lo positivo en los demás, o sea, lo rescatable en los demás. En el entendimiento claro de que como seres humanos cometemos errores, ¿sí? No somos perfectos, ¿sí? Solo Dios es perfecto. Pero vamos a poner lo mejor de nosotros, tanto yo como profesor de ustedes y ustedes como mis estudiantes, vamos a poner lo mejor de nosotros para lograr el éxito en esta asignatura de sociología general. A nivel de una cosa a nivel de la bibliografía o los documentos de apoyo o de respaldo académico, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en filosofía. Yo voy a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones, ¿sí? Ahí yo las cuelgo en mi cuenta de Facebook. Ahí están las reflexiones. Usted únicamente lo que tiene que hacer es tomarlas, bajarlas y estudiarlas. Ahí van a estar. Yo voy a compartir mi producción intelectual con ustedes, ¿sí? Que son totalmente de mi autoría. Y cuando no sean de mi autoría, porque digamos que sea algún documento, alguna reflexión de algunos clásicos de la sociología, como Marx, yo ahí mismo les voy a poner, ¿verdad? Este es pensamiento de Marx, de Carlos Marx, ¿sí? Eso vamos a hacer. Entonces yo voy a postear con ustedes, voy a compartir con ustedes todo ese apoyo bibliográfico y ustedes únicamente tienen que bajarlo de mi cuenta de Facebook y estudiarlo. De más está decirles que a la hora de responder los exámenes parciales, por favor no anden bajando cosas del internet, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando en la asignatura. Por favor, para responder los exámenes parciales tienen que sujetarse al marco teórico analítico que estamos manejando en clase y al marco teórico analítico que estamos compartiendo en los documentos de apoyo. De esa forma es que tienen que contestarme los exámenes parciales.
No ande buscando respuestas en la web, ¿verdad? Que al rato no tienen nada que ver con el marco teórico que estamos manejando en clases. ¿De acuerdo? Y yo, por ley universitaria, pues tengo libertad de cátedra y justamente por eso, por la libertad de cátedra, me permite, pues, yo puedo enfocar, digamos, o privilegiar un determinado marco teórico. Yo siempre voy a privilegiar el marco teórico del pensamiento crítico, ¿sí? Porque hay sociología científica crítica y también hay sociología burguesa, sociología ideológica, ¿sí? Cuyo propósito fundamental es justificar la existencia del sistema capitalista vigente. Pero esa es una sociología que no es científica, es una sociología que no alcanza el estatuto de ciencia. Entonces, mi perspectiva analítica, mi perspectiva de reflexión siempre va a ser la del pensamiento crítico. Ya le advierto, ¿verdad? Eh, ya he compartido con ustedes el plan de estudios de la carrera, de la asignatura, el plan de la carrera. Ahí tienen el programa y al final del programa pues tienen una abundante bibliografía que ustedes pueden consultar. Bibliografía, hay abundante bibliografía. Incluso en el programa de la asignatura de Sociología General hay un cronograma también está ahí establecido, ¿verdad? Para ir viendo los tiempos de cómo vamos a ir tratando cada una de las temáticas, incluso los tiempos de los exámenes parciales, ¿sí? Ahí están establecidos. El programa es una guía, no es una camisa de fuerza, pero sí es una guía, ¿verdad? O sea, no hay que verla como una especie de camisa de fuerza, que así tiene que ser, ¿verdad? Como que una cosa, que estuviéramos encuadrados en eso. No, hay que tomarlo como un horizonte, una guía. Pero quiero recordarles que ya en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp 01 y 02, yo ya compartí el programa, ahí lo tienen ustedes. Cualquier duda o inquietud académica, por favor, me la envían a través del WhatsApp, de cada uno de los dos grupos de WhatsApp. Bueno, dicho esto, vamos a ver la segunda cosa importante, que es la de plantear el por qué, ¿verdad? El por qué y para qué tanto la filosofía general como la sociología general, que son 12 ciencias humanísticas. Bueno, la filosofía no es una ciencia, pues, pero es parte del pensamiento humanístico porque forman parte o están presentes en el plan de estudios tanto de los futuros profesionales de la contaduría pública como también de los futuros profesionales de la administración de empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, yo quiero responder tanto al por qué están ahí como también al para qué están ahí, ¿verdad? Voy a tomarme unos minutos para hacer eso. Entonces, yo respondería de esta manera. En primer lugar, la presencia de la sociología en el plan de estudios del futuro profesional de la contaduría y administración está ahí en el plan de estudios, la sociología general como una asignatura importante, porque en primer lugar, y muy importante de considerar, porque así lo manda, así lo ordena la ley orgánica de la Universidad de El Salvador. La ley orgánica es como la carta fundacional de la Universidad de El Salvador, el cuerpo legal fundamental y esencial de la Universidad de El Salvador. Y entonces, en la ley orgánica, ¿verdad? Se plantea la cuestión en una forma muy clara. La presencia de la perspectiva filosófica y sociológica en la formación del futuro profesional de la administración de empresas, como también de la contaduría pública, responde, escuche bien, responde a los fines de la Universidad de El Salvador que están planteados en el artículo 3 de la ley orgánica de la Universidad de El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que plantea la ley orgánica de la Universidad de El Salvador en el artículo 3?
cuando habla de los fines de la Universidad de El Salvador. En el artículo 3 de la Ley Orgánica, en el literal B, dice lo siguiente, y cito el artículo 3, literal B, de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Dice, cito, formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. Ojo, la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador nos está dando un mandato, y ese mandato es formar profesionales capacitados moral e intelectualmente, no solo técnicamente o tecnocráticamente, no como robots, no, capacitados moral e intelectualmente para, ahí está el propósito, ¿para qué? Para desempeñar su función que les corresponde en la sociedad salvadoreña. ¿Ves? Para eso. Entonces, el futuro profesional de la contaduría y también del administrador de empresa necesita estar capacitado intelectual y moralmente para poder desempeñar el papel que le corresponde en la sociedad. Y ya vamos a ver cuál es el papel que le corresponde. Ya vamos a ver. Ahora, es lo que dice la Ley Orgánica en el artículo 3 en el literal B, pero en el literal D del mismo artículo 3, del mismo cuerpo legal, que es la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, dice lo siguiente, y cito, dice el literal D, cito, propender con un, ojo, aquí viene, es clarito, dice, propender con un sentido social humanístico a la formación integral del estudiante. Es muy claro entonces cuál es el propósito del alma mater, es decir, de la Universidad de El Salvador, en el sentido de propender, es decir, de tender, de buscar la formación integral del futuro profesional, la formación integral tanto a nivel intelectual como a nivel moral, como a nivel social y humanístico de los profesionales, para que puedan desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. Ahora bien, pero ¿cuál es la función de los profesionales formados en la Universidad de El Salvador? ¿Cuál es la función? Hay que hacerse esa pregunta. La universidad nos manda por ley a que tengamos una formación moral, intelectual, social y humanística. A todos los profesionales. A todos. No solamente a los de ciencias económicas, sino a todos. De todas las carreras. ¿Cuál es la función del futuro profesional de la Universidad de El Salvador? ¿Verdad? Porque otras universidades pueden tener otro propósito. Pero el propósito del futuro profesional de la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, no debe ser formar profesionales con una dimensión meramente tecnocrática y pragmática, como robot al servicio de los intereses del capital. La Universidad de El Salvador no se propone la formación de mano de obra calificada al servicio de la maximización de la ganancia de los capitalistas y la explotación económica de la fuerza de trabajo. Ese no es el propósito de la Universidad de El Salvador en la formación de profesionales. No, la Universidad de El Salvador no tiene como propósito, ¿sí?, crear profesionales como mano de obra cualificada al servicio de los intereses del capital, solo para que el rico se haga más rico. No, ese no es el propósito. La Universidad de El Salvador tiene fines más altos y éticamente válidos. ¿Sí?
los cuales, propósitos altos y éticamente válidos, los cuales están planteados en el lema de la Universidad de El Salvador. ¿Y cuál es el lema de la Universidad del Salvador? El lema es hacia la libertad por la cultura. Sí, hacia la libertad. La búsqueda permanente de los procesos de liberación, ¿sí?, de los sujetos, de los seres oprimidos y explotados y humillados que vivimos dentro del orden establecido, que es el sistema capitalista. ¿Sí? El lema de la Universidad de El Salvador es hacia la libertad por la cultura. Y en ese proceso de ir hacia la libertad es necesaria la presencia de la sociología para que la ciencia sociológica nos esclarezca en qué consiste la libertad, cuáles son los problemas sociales que hay que superar, cuáles son las situaciones de explotación y de dominación que se dan dentro de la lógica del capital. Eso solamente lo puede explicar la sociología como ciencia. No puede haber libertad. La sociología nos enseña, nos esclarece, como ya lo vamos a ver, que no puede haber libertad en una sociedad como la sociedad salvadoreña, dividida en clases sociales, en donde una clase dominante minoritaria vive de explotar y dominar a la clase trabajadora, la cual es mayoritaria, y en la cual, ¿verdad?, tampoco puede haber libertad en una sociedad en la cual el poder del Estado está en función de salvaguardar los intereses de la clase capitalista. En una sociedad así no puede haber libertad. ¿Sí? Pero eso solamente te lo va a esclarecer el pensamiento sociológico. Y ahí la importancia de la presencia de la sociología en el pensum de la formación del futuro profesional de las ciencias económicas. Además, no se trata de formar profesionales, y esto es muy importante que lo consideremos, no se trata de formar profesionales muy hábiles en el manejo de procedimientos, en el manejo de cuerpos legales y de herramientas, pero sin sentido social y humanístico, sin el entendimiento de su compromiso con la sociedad y, en concreto, de su compromiso con la clase oprimida, con la clase trabajadora, es decir, con la clase revolucionaria. Entonces, no se trata de formar tecnócratas, ¿sí?, que saben muchas cosas, saben hacer bien algo, pero no saben hacer el bien con ese algo. No se trata de formar profesionales muy, entre comillas, eficientes, pero sin ética. Este es el caso del montón de políticos corruptos, ¿verdad? Es decir, no se trata de formar profesionales muy aptos en hacer bien algo, pero sin importar si ese hacer bien algo tiene que ver con hacer el bien con algo. Los códigos de ética globalizados, y voy a hablar aquí un poco de los códigos de ética porque tanto los profesionales de la contaduría como de la administración de empresas tienen códigos de ética. Hay un código de ética, sí, pero es un código de ética que les viene de arriba, prácticamente impuesto por los poderes establecidos. Los códigos de ética globalizados que se le imponen a los administradores de empresas y a los contadores más parecen un manual de procedimientos para hacer bien algo, para actuar con eficiencia sin entrar en contradicción con la legalidad vigente. Pero nada tienen que ver con los valores trascendentales del bien, la justicia y la libertad. Solo desde el pensamiento humanístico, filosófico y sociológico se puede saber qué es la verdad, qué son los valores, la moral, la justicia, la libertad y el bien, qué es la existencia, el ser y la razón última del vivir humano. Es por ello que, por ejemplo, Aristóteles,
afirmaba que todas las ciencias son más necesarias que la filosofía, pero superior ninguna. Esto en el caso de la filosofía. Bueno, ya encontramos que la primera razón por la cual está presente la asignatura de Sociología General en el pensum de formación de los futuros profesionales de la Administración y la Contaduría es de tipo legal, ¿sí? Porque así lo manda la Ley Orgánica de la Universidad de Salvador, ¿sí? Entonces la primera razón es de tipo legal. O sea, no puede no estar ahí la sociología, porque la Ley Orgánica nos manda a formar los futuros profesionales en una forma integral, con capacidades morales e intelectuales y con un sentido social y humanístico. ¿De acuerdo? Pero hay una segunda razón. La segunda razón es porque la praxis profesional de las ciencias económicas necesita fundamentarse en una visión científica. Necesita fundamentarse en una visión científica de lo que la sociedad es. Sí, ¿cuál sociedad? La sociedad en la que vivimos. Es decir, la sociedad en la que vivimos es una sociedad capitalista. Entonces, solamente la visión sociológica, la racionalidad sociológica puede esclarecer y explicar científicamente cuáles son las leyes de la funcionalidad, cuáles son las leyes científicas de la lógica del capital. ¿Sí? Nos va a decir la ciencia sociológica que el capitalismo tiene 3 leyes fundamentales, que es, primero, la concentración y la centralización de la riqueza; segundo, la generación de desempleo crónico; y tercera, la baja tendencial de la tasa de ganancia. El pensamiento sociológico te va a explicar eso. Y al final lo que te va a enseñar es que mientras haya capitalismo, mientras la sociedad salvadoreña sea una sociedad capitalista, siempre va a haber concentración y centralización de la riqueza. Y por tanto no puede haber democratización de la riqueza. Porque eso, digamos, iría en contra de las leyes mismas, de la funcionalidad del capitalismo. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso solamente el pensamiento sociológico te lo puede enseñar. Entonces, repito, la segunda razón es porque la praxis profesional de las ciencias económicas necesita fundamentarse en una visión científica de lo que la sociedad es. Y esa visión científica de lo que la sociedad es solo puede proveérsela, solo puede dársela el pensamiento sociológico. Pero además de eso, también la praxis de los profesionales de las ciencias económicas también necesitan tener en claro lo que es el horizonte radical de la ética. Pues tiene que ser una praxis tanto científica, ¿sí?, como ética. La primera parte la provee el pensamiento sociológico y la segunda parte la provee exactamente la filosofía. Y por estas 2 razones, tanto la filosofía como la sociología están en el plan de estudios de los administradores y de los contadores. Los códigos de ética que de hecho tienen los contadores y los administradores, ustedes porque están apenas en primer año, ¿verdad? Si gustan, pregúntenle ya a los que están en quinto o en cuarto. Tanto los administradores como los contadores tienen un código de ética. El problema es que, como ya les voy a decir, esos códigos de ética que ellos tienen, pero no porque ellos lo hayan construido, sino porque se les imponen los tanques de pensamiento, ¿sí?, de la contaduría globalizada, de la administración globalizada. Les imponen esas camisas de fuerza llamadas códigos de ética. Los códigos de ética diseñados e impuestos por los tanques de pensamiento del capitalismo globalizado y que forman parte del horizonte de referencia de los profesionales de las ciencias económicas, de hecho, caen en inmoralidad
Es decir, son códigos de ética inmorales. Son códigos de ética inmorales. Pero ellos no se dan cuenta, no lo saben. Pues, entonces, desde la filosofía, desde la ciencia, de la sociología, se los vamos a explicar. ¿Sí? Yo lo voy a explicar a lo largo de todo el curso, a lo largo de todo el ciclo. Pero veamos por qué yo afirmo, por qué digo yo que esos códigos de ética son inmorales. Bueno, por varias razones, por unas 5 razones, digamos. En primer lugar, caen en inmoralidad porque no cuestionan de forma radical el carácter inmoral de la negatividad del sistema social capitalista vigente. Esos códigos de ética no cuestionan el carácter inmoral de las negatividades de la lógica del capital. Sí, porque la lógica del capital tiene negatividades. ¿Qué negatividades? La explotación del hombre por el hombre, ¿sí? La conversión de los trabajadores en mercancía. Las personas no son vistas como personas, sino solamente son vistas como fuerza de trabajo. Uh-huh. Y si me sirves, te contrato, y si no me sirves, pues te mando a la calle. Esos códigos de ética no cuestionan las negatividades de la lógica del capital. Y una de las grandes negatividades de la lógica del capital es que, como ya lo denunciaba Marx en el siglo XIX, el capitalismo aniquila, mata las dos fuentes fundamentales de toda riqueza. ¿Y cuáles son las dos fuentes fundamentales de toda riqueza? Que aniquila la lógica del capital, la funcionalidad del capitalismo. Las dos bases fundamentales de toda riqueza son el ser humano, el hombre, y el capitalismo mata al hombre, lo deshumaniza, lo degrada, y la naturaleza. Ahí tenemos la cuestión de la depredación de la naturaleza, la crisis ecológica. Entonces, Marx tenía razón cuando en el siglo XIX cuestionaba al capitalismo porque aniquila las dos fuentes de toda riqueza, el hombre y la naturaleza. Eso es parte de las negatividades, pero los códigos de ética nunca dicen eso. No critican, pues. Y el que calla otorga. Entonces, por eso son inmorales. ¿Sí? Al no cuestionar al no cuestionar esos códigos de ética, al no cuestionar en forma radical el carácter inmoral de la negatividad del sistema social vigente capitalista, más bien hacen todo lo contrario, al justificar como algo inevitable e innecesario los fines y las funcionalidades del capitalismo como sistema global. Tercero, los códigos de ética, entre comillas, que son usualmente aceptados por los profesionales de las ciencias económicas, tienen una función, un propósito encubierto, un propósito subrepticio. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de los códigos de ética es encubrir y justificar tanto la naturaleza del Estado capitalista como también de las relaciones sociales de producción que se dan dentro del capitalismo. Dichos códigos de ética, ¿sí?, no cuestionan al Estado capitalista, ni siquiera se dan cuenta de cuál es la naturaleza del Estado capitalista. Ellos no entienden que la esencia del Estado capitalista es ser un instrumento de dominación, un instrumento de sometimiento. ¿Cuál es la naturaleza del Estado capitalista? ¿Cuál es la función general del Estado capitalista? La función general del Estado capitalista es garantizar la reproducción ampliada del sistema. Sí, ¿de cuál sistema? Del sistema capitalista. El Estado capitalista tiene esa función general. El Estado capitalista no está ahí para velar por el bien común o para velar por los intereses de la clase mayoritaria, de la clase trabajadora. No, su papel no es ese. Su papel es garantizar la reproducción ampliada del sistema, darle larga vida al sistema capitalista. Esa es la función general del Estado. ¿Sí? Por lo tanto, el Estado no tiene una función popular o una función democrática. No, es un instrumento de dominación, el Estado. Pero los códigos de ética jamás cuestionan eso.
lo dan como algo natural que así debe de ser. Es más, van a plantear, ¿verdad? Como lo vamos a hacer un poco más adelante, que la tonta idea de que para que algo sea moralmente aceptable, primero tiene que ser legal. Es la idea de que el fundamento de la eticidad es la legalidad. Si algo es legal, entonces luego, por tanto, después de ser legal, puede ser éticamente aceptable. Suponiendo que todo el campo de la legalidad es ético. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. En tercer lugar, los códigos de ética aceptados acríticamente por los profesionales de las ciencias económicas solo explican la manera como hay que realizar la práctica profesional sin cuestionar los fines del sistema y adaptándose críticamente a los fines del sistema, a los fines de la lógica del capital. O sea, la lógica del capital tiene fines, tiene leyes. Por ejemplo, el primer fin y la primera ley de la lógica del capital es la concentración y la centralización de la riqueza en manos de la clase dominante. En pocas palabras, el capitalismo funciona de tal manera que el rico pueda hacerse cada vez más rico y el pobre tiene que hacerse cada vez más pobre y hundirse en su estado de miseria. Para eso funciona la lógica del capital. Esa es la función de la lógica del capital. El capitalismo funciona para la permanente maximización de la tasa de ganancia del burgués. Esos son los fines del capital. Pero los códigos de ética no cuestionan la moralidad de los fines de la lógica del capital, porque los fines del capital son inmorales. Están movidos en el fondo por la avaricia. ¿Por la avaricia de quiénes? De los miembros de la clase dominante. Pero los códigos de ética, por eso dije al principio que los códigos de ética caen en inmoralidad, porque justifican la existencia del sistema como algo bueno, como el así son las cosas. La vida es así, no la he inventado yo, ¿verdad? Y por tanto lo plantean como algo natural, como un deber ser. Las cosas así son, pues. Y lo único que nos quedaría es simplemente adaptarnos a la lógica del sistema. Y aceptar el marco legal y jurídico de la funcionalidad del sistema. No hay crítica de parte de los códigos de ética. Los códigos de ética hacen coincidir forzadamente el ser con el deber ser, al suponer que es posible desarrollar una praxis ética adaptándose sumisamente al modo de ser del sistema capitalista. ¿Sí? Recordemos que ética quiere decir modo de ser del hombre, pero hay dos modos de ser, modo de ser adquirido y modo de ser construido. El modo de ser adquirido son los códigos de moralidad que nos impone el sistema para autojustificarse y reproducirse como sistema social vigente. Pero al justificarse, también busca ocultar su negatividad interna, sus contradicciones internas, y entonces tiene que mostrarse como algo que no es decir, como algo perfecto y absoluto, como algo eterno. ¿Sí? Entonces el capitalismo intenta presentárseme como algo perfecto, como algo natural que así debe ser. Y entonces, como es algo perfecto, y como está más allá de toda praxis, pues no se puede transformar, ¿verdad? Y frente a aquello que no puedes transformar, se te impone como destino. Así son las cosas. Ese es el deber ser. Y entonces lo único que te queda es someterse a la lógica del sistema. ¿Sí? Pues los códigos de ética quieren justificar ese proceso de sometimiento de las personas
al orden establecido. Y por eso es que esos códigos de ética son inmorales. De esta manera, dichos códigos de ética arrastran a las ciencias económicas y a sus profesionales a desarrollar una praxis justificadora y defensora de la negatividad del sistema capitalista globalizado, ¿sí? O globalmente considerado. En los así llamados códigos de ética, los profesionales de la administración de empresas y la contaduría pública, ¿sí?, hay una absolutización de la legalidad impuesta por el tipo de Estado capitalista. Ellos parten del axioma siguiente: si algo es legal, entonces es ético. Ignoran que hay muchas cuestiones que son perfectamente legales, pero son inmorales. Son legales, sí, pero son inmorales. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo de esto. La propiedad privada de la riqueza producida en el capitalismo es legal, está aceptada por el Estado como algo legal, la propiedad privada, ¿sí? El hecho de que una persona tenga 40, 50 casas y hay otro montón de personas que no tienen dónde vivir, ¿sí?, eso es legal, pero es inmoral, señor. Es legal que muy pocos tengan mucho y muchos no tengan nada. Eso es perfectamente legal, sí, pero es inmoral. Uh-huh, uh-huh. La explotación asalariada de la fuerza de trabajo es legal, pero es inmoral. Uh-huh. Que los dueños de las empresas de telefonía hagan lo que les dé la gana, al final, ¿sí?, hacen lo que quieren, suben las tarifas, etcétera, etcétera. Pues es legal, pero es inmoral. Entonces, ese pensamiento de que si algo es legal, luego por tanto es ético, es falso. Uh-huh. Y el problema es que el corazón de los códigos de ética tiene ese planteamiento. Uh-huh. Para que algo sea ético, vos tenés que someterse al orden de la legalidad del sistema establecido, ¿sí? Porque no puedes operar fuera de la ley. Pero es que si te sometes al orden establecido, estás justificando, estás avalando, estás fortaleciendo la existencia de la lógica del capital y por tanto caes en inmoralidad. Cuando la praxis de los profesionales de las ciencias económicas deja de ser dialéctica, porque promulgan consciente o inconscientemente la eternización del sistema capitalista y entonces, ¿sí?, al perder su función crítica, dejan de lado la praxis, que lleva a la negación de las negatividades del sistema capitalista y entonces pervierten el carácter científico de la praxis de los profesionales de las ciencias económicas. ¿Por qué? Porque pierden su dimensión crítica. Solo justifican el orden establecido. La praxis justificadora del sistema conlleva a otorgar falsamente al sistema burgués, ¿sí?, que es un sistema opresivo y explotador, ¿sí?, esa praxis justificadora conlleva a otorgarle al sistema ciertas bondades que de hecho el sistema no posee. Se parte de suponer, primero, que el sistema en sí, desde sí, tiene ciertos valores que le son intrínsecos y que por tanto solo se trata de retomarlos y llevarlos a la praxis. Por ejemplo, el caso de las novelas, de esas que ven en el hogar, ¿verdad?, tanto la mamá, la novela latinoamericana. Pongo esto como un ejemplo. En las novelas latinoamericanas se enseña, por ejemplo, ¿verdad?, la sirvienta pobre se termina casando con el hijo del patrón. Entonces, puedes pasar de ser pobre a ser rico. Puedes resolver tu situación
de esa manera. El niño pobre del barrio se convierte en un narcomillonario y regresa al barrio a repartir de su abundancia, a compartir de la riqueza que ha obtenido como narco con los pobres del barrio. Eso es lo que te ponen de ejemplo. Lo mismo ocurre con la idea promulgada de que el origen de la riqueza es la astucia, ¿sí? La viveza, la perseverancia, la virtud del ahorro, cuando deberíamos saber que el fundamento de la riqueza de los capitalistas es ni más ni menos que la explotación de la fuerza de trabajo. Y la riqueza de los políticos es ni más ni menos que la corrupción. ¿Cuál virtud del ahorro? ¿Cuál perseverancia? ¿Cuál constancia? ¿Cuál astucia? Mentira. El fundamento de la riqueza de los capitalistas es la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y el fundamento de la riqueza de los políticos es la corrupción. Ahí tenemos un montón de casos en este momento en el país. Un montón de políticos que son prófugos de la justicia, exactamente. Señalados de corrupción. ¿Vale? ¿Cuál perseverancia? ¿Cuál constancia? ¿Cuál astucia? ¿Sí? La riqueza del burgués proviene justamente de la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces no se trata de que el sistema capitalista tiene ciertos valores o ciertas bondades, ¿verdad? Falso, no tiene ninguna bondad, solo puras negatividades. Negatividades que hay que negar dialécticamente. Correlacionada con esta idea, ¿sí? O sea, la idea de que el sistema capitalista tiene ciertas bondades, ¿verdad? La bondad del ahorro, la constancia, la astucia, ¿verdad? Correlacionada con esta idea, se piensa que es posible ser bueno sin necesidad de cuestionar radicalmente ni los fines del sistema ni la funcionalidad del sistema y sus consecuencias para el futuro de la especie humana. O sea, se plantea la idea de que dentro del capitalismo el sujeto puede ser bueno, sin salirse del sistema. Y entonces, ¿qué ejemplos te ponen? El ejemplo de la limosna. O sea, del hombre que da limosna, de el rico caritativo que regala de lo que le sobra, ¿sí? De la familia rica que termina regalándole los zapatos que ya no sirven, la ropita vieja que ya no sirve a la doméstica. Esos son los ejemplos de bondad que te plantean dentro del sistema burgués. O sea, pero la bondad no consiste en eso. No consiste en dar limosna, ni tampoco consiste en repartir lo que ya no utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Al parecer, la ciencia económica ha dejado de pensar en cuál es su valor último y trascendental que justifica su existencia como ciencia. Esto lo voy a tratar así muy rápidamente. Cuando la ciencia económica surge como ciencia ya por el siglo XIX, el objeto de estudio de la ciencia económica, que por cierto en el siglo XIX cuando empieza a constituirse como ciencia, ¿sí? No se llamaba economía, se llamaba economía política. No solamente economía, sino que se llamaba así, economía política. Los fundadores de la ciencia económica como Adam Smith, Stuart Mill, ¿sí? David Ricardo, ellos plantearon la idea de la constitución de la economía como ciencia y postularon que el objeto de estudio de la economía como ciencia era la de garantizar la reproducción de los factores de producción. Es decir, en el siglo XIX, cuando la economía surge como ciencia, tenía un objeto de estudio, que era la de garantizar la reproducción de los factores de producción. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de producción? ¿Sí? Los factores de producción son capital, naturaleza y trabajo. Ahora bien, si
el propósito de la ciencia económica era garantizar la reproducción de los factores de producción, y dentro de los factores de producción, que hay que garantizar su reproducción, está el ser humano y está la naturaleza, pues entonces podríamos decir que tenían un buen propósito. Bien, tenían un buen propósito. Los factores de producción son capital, tierra y trabajo. Tierra es la naturaleza, trabajo es la fuerza de trabajo. Entonces, pudiéramos nosotros decir que en el origen, cuando la ciencia económica surge como tal, tiene un propósito. Podríamos un propósito incluso humanístico. Estaba ahí la ciencia para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo del ser humano trabajador y también de la naturaleza, cosa que la lógica del capital no ha hecho. Ya dijo Marx también en el siglo XIX que la funcionalidad del capitalismo conlleva necesariamente al aniquilamiento tanto del hombre como de la naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero la ciencia económica moderna se ha olvidado de ese objeto de estudio. ¿Sí? La ciencia económica moderna está planteando que la economía como ciencia debe tener otro objeto de estudio, que es el propósito de producir, ¿sí?, bienes valiosos para satisfacer necesidades, bienes valiosos y escasos para satisfacer necesidades, eh, digamos, prácticamente infinitas. Para la ciencia económica moderna, el propósito es, como lo va a decir Samuelson, como lo va a plantear Samuelson, es producir bienes valiosos y escasos para satisfacer necesidades humanas ilimitadas y producir eficientemente. Producir eficientemente. Pero eso lo vamos a ver en la otra parte. Vaya, entonces debe quedar claro que, sintetizando, debe quedar claro que la sociología como ciencia tiene que estar presente en el proceso de formación de los futuros profesionales de la contaduría, primero porque así lo manda la ley, ¿sí?, la ley orgánica de la Universidad de Salvador, ¿sí? Esa es la primera y razón fundamental, es algo legal, no puede no estar porque caeríamos en ilegalidad. Y en segundo lugar, la sociología como ciencia tiene que estar presente en el proceso de formación de los futuros profesionales, porque la praxis profesional de las ciencias económicas necesitan fundamentarse en una visión científica de la realidad, sí, de la realidad social, ¿sí?, porque la praxis económica no se da en el vacío, la praxis económica se da al interior de una sociedad ya dada y establecida, que es la lógica del capital. Entonces, hay la necesidad de conocer exactamente, científicamente, qué es la lógica del capital, cómo funciona. Entonces, por eso es que tiene que estar presente la racionalidad sociológica en la praxis del futuro profesional de las ciencias económicas. Ahora bien, dicho esto, habría que ver cuál es la relación, y con eso iríamos terminando, cuál es la relación de la sociología con la economía. ¿Cuál es esa relación? Y aquí es donde vamos a examinar cuál es el concepto de economía que tiene la economía neoclásica, es decir, el concepto moderno, actual de lo que es la ciencia económica, y cómo este concepto actual de lo que es la ciencia económica entra en contradicción con el objeto de estudio que le plantearon los fundadores de la ciencia económica. En este momento, ¿sí?, en el día de hoy,
se constituye o se conoce a la ciencia económica de la siguiente forma. La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos, ¿sí? Es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre las personas. Ese concepto de economía lo vamos a encontrar en boca de uno de los grandes economistas, ¿sí? Incluso hay un gran documento de introducción a la economía de Samuelson. Pueden ustedes consultarlo. Ante esa definición de lo que es la ciencia económica como un estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas, vamos a hacer una lectura crítica de ese planteamiento. Dos ideas claves de esta definición. Estoy ya entrando en un pensamiento crítico de esa definición. Dos ideas claves frente a esa definición. Dos ideas claves que encontramos ahí. Primero, los bienes son escasos. Hay un proceso de producción de bienes, sí, y se hace notar que esos bienes producidos son bienes escasos. No alcanzan. ¿Sí? Recuerden ustedes el planteamiento de Malthus, ¿verdad? Que porque para otro fundador, otro economista, ¿sí? Fundador de la ciencia económica, Malthus, proponía que el origen y la causa de la pobreza es exactamente la sobrepoblación, ¿sí? Y que entonces hay pobreza porque los bienes producidos pues no alcanzan para todo, ¿verdad? Y entonces el problema de la pobreza es justamente la sobrepoblación, y si esa es la causa de la pobreza, pues sencillo, lo que habría que hacer es eliminar la sobrepoblación. Un indio menos, una tortilla más. Esa es la visión de este economista, Malthus. En esa misma lógica va esta idea de que se producen bienes y los cuales bienes producidos son escasos. Y la segunda idea que encontramos en esa definición de Samuelson es que la sociedad debe utilizar esos recursos escasos, dicen ellos, escasos, sí, escasos, con eficiencia. Esos recursos escasos hay que utilizarlos con eficiencia. Primer punto importante, la idea de escasez. La idea de escasez de los bienes producidos escasos más tiene que ver con la visión malthusiana de lo que es el origen de la pobreza, porque ya expliqué que para Malthus el origen de la pobreza pues es la sobrepoblación. Y entonces por eso es que las cosas escasean, ¿sí? Porque hay mucha gente. Entonces el problema es que haya mucha gente. Y la solución ante ese problema pues es eliminar la población basura, la población flotante. Y los grandes tanques de pensamiento del capitalismo globalizado, pues para eliminar la población basura, desarrollan estrategias, como por ejemplo la estrategia de COVID, la pandemia. Es una estrategia de eliminación de la población que ellos llaman población basura. Es la idea de que la causa de la pobreza es la sobrepoblación. Entonces, hay que matar al débil. De ahí te lanzan estos virus, que tienen como propósito exactamente reducir los niveles de población. ¿Sí? Pero en realidad no se ponen a pensar de que no es que los bienes no alcancen, como no, los bienes alcanzan para todos. En el mundo hay suficiente comida, suficiente medicina, suficiente vivienda para todos. Lo que pasa es que hay apropiación privada de los bienes producidos. Y ahí está el problema. El problema no está en que los bienes que se producen son pocos y las necesidades son muchas. Ese no es el problema está en el campo de la distribución. ¿Sí? ¿Y por qué está en el campo de la distribución? Porque se producen muchos bienes que son apropiados privadamente por la producción capitalista. ¿Sí? Muchas personas que no tienen donde vivir, y hay un montón de casas que nadie puede comprar, pero ahí están, pero no se las reparten a los pobres.
hay mucha comida, mucha medicina. El problema es que la gente no puede acceder a la medicina, no puede acceder a los bienes producidos porque no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque no tiene empleo. ¿Y por qué no tiene empleo? Porque la segunda ley de la lógica del capital es la generación de desempleo crónico. Por tanto, el sistema burgués genera desempleo, la gente desempleada no tiene dinero para comprar, ¿sí? ¿Sí? Significa de que el burgués no puede vender lo producido. Lo que estoy diciendo es que la lógica del capital es autocontradictoria. Los productores necesitan vender su producto y para que los productos puedan ser vendidos, la gente debe tener dinero, necesita tener dinero para poder comprarlos. Pero para poder comprarlos la gente necesita trabajo. Y resulta que la segunda ley del capitalismo es la generación de desempleo crónico. Entonces, ahí tenés que la lógica del capital es autocontradictoria. Por eso te dije yo que es negativa, genera negatividades, entra en autocontradicción. Entonces, el problema no es que hayan pocas cosas y muchas necesidades. Cosas hay, comida hay, medicina hay, pero está acaparada por los burgueses. Las farmacias están llenas, los almacenes están llenos de zapatos, llenos de ropa. ¿Y por qué la gente no tiene cómo vestirse? ¿Y por qué la gente no tiene no tiene modo de acceder? Por la misma funcionalidad del sistema, por la cuestión de la propiedad privada y la apropiación privada de los bienes producidos. Entonces el problema ahí no es la sobrepoblación, el problema no es lo que dice Malthus, el problema es, ¿sí?, es la apropiación privada de los bienes producidos, y ese proceso de apropiación privado de los bienes producidos está amparado por el Estado, está sancionado y protegido por el Estado. Sí, por un Estado que está ahí, cuyo poder, el poder del Estado está ahí para salvaguardar los intereses de la clase dominante. Por eso. Entonces el fundamento de la riqueza no es lo que dice Samuelson, lo que dice Malthus ni Samuelson. Yo creo que lo dejaríamos hasta acá. Veo que ya es un poco tarde. De todas maneras, esta reflexión ya la he compartido con ustedes en mi cuenta de Facebook. Hagan ustedes el favor de poder leerla, y además quisiera yo pedirles que también comiencen a leer un segundo documento que yo he compartido con ustedes, que por favor pido que lo lean, ¿verdad?, para la sesión del día jueves. Es el documento que se refiere a la dimensión normativa de la ciencia social. Por favor, leer para la próxima sesión de clase los 3 documentos académicos de apoyo que yo he compartido con ustedes y que están ahí a su acceso en mi cuenta de Facebook. El tercer documento es la dimensión normativa de la ciencia social. Por favor, léanlo, estúdienlo y nos vemos el jueves a las 4 de la tarde. ¿Sí? Las clases son para el grupo 1 y para el grupo 2, ¿de acuerdo? Los que aún no se han podido, digamos, incorporar a los grupos de WhatsApp, por favor, platiquen con los compañeros de su grupo teórico del 01 o del 02 para que ellos mismos los orienten de cómo es que pueden hacer para poderse incorporar, ¿sí? Porque yo, como subcatedrático, no administro ninguno de los 2 grupos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, por favor, comuníquense entre ustedes. Pase feliz día.